Stan Sakai, el creador de Usagi Yojimbo, tuvo la idea de una versión espacial de su personaje más popular, tal y como se hizo con otras franquicias reconocidas en los años 90, creando así a Space Usagi, una serie spin-off de Usagi Yojimbo. Quédate ahí y conoce la historia de Space Usagi. Oh goody! Fresh turtles for lunch! La idea de Space Usagi nació porque Stan Sakai disfrutaba mucho dibujando dinosaurios, pero se veía un poco extraño ubicarlos en la época de Usagi Yojimbo, que era el Japón feudal del siglo XVII. Así que tenía dos opciones: hacer una nueva historia con un personaje prehistórico o crear una historia en el espacio, con planetas y universos en los que los dinosaurios todavía existían. Stan Sakai prefirió la segunda. Mientras esta idea rondaba la cabeza de Sakai, las ventas de la figura de acción de Usagi Yojimbo de la colección de las Tortugas Ninja eran todo un éxito. En total, vendió más de 2 millones de unidades en todo el mundo. Playmates le preguntó a Sakai si tenía más personajes que pudiera lanzar, a lo que este respondió presentándoles la idea de Space Usagi, lo que les llamó mucho la atención, ya que Bucky O'Hare, la serie de cómics sobre un conejo espacial, se iba a convertir en una franquicia de videojuegos y una serie de televisión. Space Usagi era la oportunidad de Playmates para aprovecharse indirectamente del supuesto éxito de Bucky O'Hare. La primera aparición de Space Usagi fue en el cómic número 3 de Usagi Color Special, en 1992. Tiempo más tarde, apareció en el número 47 del cómic de las Tortugas Ninja, publicado por Mirage. En esta historia, gracias a una máquina de viajes en el tiempo, se encuentran en el mismo lugar Usagi Yojimbo y Space Usagi, y hasta luchan el uno contra el otro. Luego de esta aparición, Sakai lanza una miniserie de 3 episodios protagonizada por Space Usagi, en la que se contaba la historia de origen de este personaje. Stan Sakai no tomó muchos riesgos en cuanto a la reimaginación del personaje, así que decidió incluir a casi todos los personajes ya conocidos de la serie Usagi Yojimbo, pero varios años en el futuro, y con la excusa de que todos ellos eran descendientes de sus contrapartes del Japón feudal. Los conflictos políticos de las historias de Space Usagi son un poco similares a las del antiguo Japón, y es fácil notar que Sakai se inspiró también en Star Wars para crear algunos detalles. Los cómics de Space Usagi fueron publicados por Mirage Comics. Publicaron 2 miniseries más antes de cerrar definitivamente. En Space Usagi, Stan Sakai tomó más libertades creativas que en la serie de Usagi Yojimbo, ya que no estaba limitado al contexto del Japón antiguo. Tuvo la libertad de crear casi cualquier tipo de enemigo y de armas. Mientras la expectativa por Bucky O'Hare crecía, Fred Wolf, el productor de la serie animada de las Tortugas Ninja, decidió probar suerte con una serie animada de Space Usagi. Se alcanzó a crear un piloto de 3 minutos con el objetivo de mostrarlo a posibles inversionistas, y casi se convirtió en una realidad, pero al final, Bucky O'Hare terminó siendo prácticamente un fracaso. En esa época, para que una serie animada fuera rentable económicamente, debía tener al mismo tiempo una línea de juguetes que se vendiera bien. Así que los inversionistas no quisieron correr riesgos y decidieron no entregar el dinero al proyecto de Space Usagi animado, así que nunca salió al aire. Sin embargo, para la serie animada de 2003, se escribió un episodio protagonizado por Space Usagi para la 6ª temporada llamada Fast Forward. Lastimosamente, este episodio nunca fue producido, por lo que nunca salió al aire. En 1996, Stan Sakai publicó una nueva miniserie de Space Usagi bajo el sello de Dark Horse Comics, y varios años después, en 2021, se lanzó en Netflix la serie Conejo Samurai, Las Crónicas de Usagi, la que es considerada la sucesora espiritual de Space Usagi por lo amplio de su concepto, yendo más allá de lo visto en los cómics de Usagi Yojimbo. En 2022,
Se celebraron los 30 años de Space Usagi con el lanzamiento de la reimpresión a todo color del cómic número 1 en una edición limitada a 500 ejemplares.